Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de CNN Prime, acá por las pantallas de CNN Chile. Jornada de día jueves 12 de enero, que ha estado, por supuesto, marcada con los primeros días del fiscal nacional Ángel Valencia, pero también del nuevo ministro de Justicia, quienes ya han estado en distintas actividades. Vamos a estar revisando, por supuesto, todo eso y más. Revisemos los principales titulares de esta jornada. En su primer día en el cargo, el nuevo fiscal nacional Ángel Valencia sostuvo reuniones en el Palacio de la Moneda, pero también en el Senado y la Corte Suprema. Esto en medio de la controversia por las boletas de honorarios que lo vinculan con la municipalidad de Lo Barnechea, en la época en la que su alcalde era Felipe Guevara. Al respecto, el líder del Ministerio Público aseguró no conocer al ex jefe comunal. Y el ministro de Justicia, Luis Cordero, descartó iniciar sumarios internos por los indultos presidenciales. La autoridad aseguró que el caso corresponde actualmente a una discusión estrictamente jurídica debido a los requerimientos presentados por la oposición. El secretario de Estado añadió que el gobierno responderá oportunamente al oficio de la Contraloría. El Ministerio de Salud anunció un refuerzo en la campaña de vacunación contra el COVID-19, ampliando el proceso de la dosis bivalente. Esto luego de las críticas de alcaldes y exautoridades de salud, quienes emplazaron a La Moneda por el bajo porcentaje de inoculación. Y en noticias del espectáculo, Shakira desató la locura en redes sociales y en las plataformas de streaming tras el lanzamiento de su nueva canción. La colombiana acumula hasta ahora más de 46 millones de reproducciones solo en YouTube, convirtiéndose así en el estreno latino más exitoso de la plataforma. Todo eso y más, aquí comienza CNN Prime. Comenzamos contándoles que la informalidad laboral es un fenómeno que continúa preocupando a las autoridades, sobre todo por la desprotección que experimentan los trabajadores. Es por esa razón que el Ejecutivo solicitó una radiografía detallada de quienes componen el casi 30% de trabajadores informales en Chile, con el objetivo de direccionar las políticas públicas. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Lo revisamos en la nota de Belén Vázquez. Bueno, pucha, yo de repente no tendré patente, no tendré permiso, pero ¿qué hago? Yo honestamente me gano mi trabajo, me he salido a vender bebidas al frente, he vendido Super 8 en las micros, entonces uno tiene que tratar de salir adelante, trabajando de todo, bravo. Luis lleva 8 años en Chile y junto con su pareja venden afuera de 2 estaciones de metro. No tienen patente, viven del comercio y las ventas diarias y aunque sabe que están en la informalidad, intenta cuando puede cotizar en la AFP. Ellos son reflejo de una realidad que ha costado dimensionar, pero que ya bordea el 30% según los datos de la publicación titulada La informalidad en Chile. Definirla y demarcarla es una tarea imperante para el desarrollo de políticas públicas. La informalidad es un obstáculo o dificulta mucho más el logro de ciertos objetivos de política. Y al mismo tiempo, ¿cierto?, tenemos que tener claro cuáles son los factores que inciden sobre la informalidad para efectos de identificar políticas públicas que permitan responder a ese fenómeno. El documento encargado por los Ministerios de Hacienda y Trabajo al Consorcio de Universidades contra la Informalidad presentó una radiografía a este sector de trabajadores compuesto por 2.400.000 personas, de las cuales 1.350.000 son hombres y 1.046.000 mujeres. Y si bien ellos son levemente más, ellas tienen mayor propensión a permanecer en el sistema una vez que se inician en una ocupación informal y tienen una tasa más alta. Ambos, en todo caso, están igualmente desprotegidos. De ahí el esfuerzo que hemos hecho como gobierno extendiendo el IFE laboral precisamente con énfasis en las mujeres a propósito de lo que ocurrió en la pandemia, ¿no? Y por ejemplo con las leyes de protección al empleo, que aquellos trabajadores que estaban en la informalidad no pudieron acceder a ella. A nivel sectorial, las mayores ocupaciones informales se dan en el comercio, la construcción y la manufactura. A eso se suma la economía digital, donde poco más de la mitad de quienes ejercen por esa vía son mujeres. De hecho, se estima que solo en el primer trimestre de 2022 se movieron 361 millones de dólares, lo que equivale al 11% de las transacciones por Internet. Esos empleos informales tienen
sueldos más bajos y condiciones muy precarias. La rigidez del mercado laboral tampoco está ayudando mucho a la formalización. La informalidad termina siendo una alternativa para las personas desfavorecidas por la rigidez de la normativa. En cuanto a la distribución por edad, se observa un panorama similar a lo que ocurre con el género. En número son más personas entre 25 y 34 años las que se ocupan informalmente, pero las tasas son más altas en los jóvenes y los adultos mayores sobre 65 años. También se da cuenta que el nivel de educación de la persona es directamente proporcional al tipo de labor que podrá ejercer. Del total de informales del país, 384.000 tienen estudios universitarios o posgrados, y los poco más de 2 millones restantes alcanzaron como máximo la educación técnica. Dejemos de capacitarnos en Excel. Pues ya de los años 90 seguimos con los cursos de Excel, ya vamos en el Excel 23. Pues entonces, efectivamente, si no entregamos una capacitación que sea acorde también a los tiempos, si no vamos modernizando los sistemas formativos, también vamos a ir quedando siempre al debe. La informalidad es más que solo el comercio ambulante. También entran en esta categoría los taxistas, los vendedores de alimentos, algunos cuenta propia y en definitiva toda aquella ocupación que o no emite boleta o no cuenta con cotización de salud o AFP. De todas formas, en este panorama, Chile es uno de los países de la región con menos informalidad. La tasa está en 27%, muy lejos de naciones como Bolivia u Honduras, donde supera el 80%. Una casa y un galpón quedaron destruidos tras un nuevo ataque incendiario registrado en las inmediaciones de la ruta que une las comunas de Victoria y Curacautín en la región de la Araucanía. El hecho quedó al descubierto durante un patrullaje de personal del Ejército que cumple labores de seguridad en la zona desde hace prácticamente 8 meses. Esto debido al estado de excepción que rige en la región de la Araucanía y las provincias de Arauco y el Biobío. Al momento del incendio, la casa estaba deshabitada, pero en el lugar se encontró una pancarta alusiva a la causa mapuche. Se informa que el día de hoy, a solicitud del Ministerio Público, personal de esta brigada concurre hasta el Fundo Valle Hermoso, ubicado en el kilómetro 37 de la ruta CH-181 en la comuna de Curacautín, donde en horas de la madrugada un grupo indeterminado de sujetos accede hasta dicho recinto para incendiar una vivienda que había en el lugar, además de un galpón, el cual en su interior contenía distinta maquinaria agrícola, cereal y otras especies. A esta hora nuestros equipos del Laboratorio de Criminalística se encuentran desarrollando las diligencias pertinentes a fin de establecer las pericias que corresponden y así determinar la dinámica de los hechos. La ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, procesó a 4 exagentes de la DINA por el asesinato del conservador de bienes raíces Jorge León, quien le negó la inscripción de propiedades a Manuel Contreras. La magistrada ordenó la prisión preventiva de Guillermo Salinas, Pablo Belmar, Manuel Pérez y René Quiljot, quienes ingresaron al domicilio de León y lo maniataron para aplicarle un gas mortal que causó su muerte entre el 29 y 30 de noviembre del año 1976. Estos sujetos integraban la denominada Agrupación de Seguridad Adelantada Indirecta de Augusto Pinochet, la cual se formó ese mismo año. Los 4 procesados deberán cumplir prisión preventiva en el Regimiento de Policía Militar número 1 de Peñalolén. Y preocupación ha generado el florecimiento de algas con alta toxicidad en el lago Villarrica. Las autoridades de salud informaron que la contaminación del lago es una situación que se viene monitoreando y trabajando desde el año 2020. Sin embargo, el plan de descontaminación está suspendido desde 2021 debido a la consulta indígena. El gobierno hizo un llamado a evitar el contacto con las algas, ya que podrían producir irritaciones en la piel, en las mucosas oculares y auditivas e incluso generar malestares gastrointestinales. De manera paralela, las autoridades están llevando a cabo un plan de fiscalización para regularizar los alcantarillados de las viviendas aledañas al lago Villarrica. La Seremi de Salud ha implementado una serie de acciones en conjunto con la Seremi de Medio Ambiente, en coordinación también con los municipios. Una de ellas tiene que ver con la instalación de un semáforo que plantea
tres colores, verde, amarillo y rojo, con respecto a el monitoreo que se hace del control de las aguas. Estamos realizando un plan de fiscalizaciones en toda la cuenca para evitar y regularizar la situación de alcantarillados particulares que están contribuyendo a la contaminación del lago. En la eventualidad de personas que tengan contacto con florecimiento de algas, es posible que aparezcan síntomas que son cutáneos, de irritación y ardor de la piel. Puede aparecer también irritación de las mucosas oculares o de oídos. Autoridades de transportes, alcaldes y Nuevo Pudahuel anunciaron la puesta en marcha del primer recorrido del transporte público que conectará el metro con el aeropuerto Arturo Merino Benítez. María Paz Ortiz tiene todos los detalles al respecto. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, es una muy buena noticia porque ya desde este sábado 14 de enero, comienza entonces este recorrido de la 555. 555 es el recorrido que la gente va a poder tomar desde el metro Pajaritos y los va a dejar entonces en el aeropuerto de Santiago, Nuevo Pudahuel. Ese es de alguna forma también el compromiso que tenían las autoridades. Decían que la idea era democratizar el acceso también, por supuesto, al aeropuerto y también al transporte público que tienen los vecinos de la comuna de Pudahuel y también de Lo Prado, porque esto no solo acerca al aeropuerto en sí, sino que también, por supuesto, a las personas que viven cerca. Hay paradas, son 6 paradas intermedias, más las 2 de destino que unen también Enea con Pajaritos en un recorrido que dura cerca de 25 minutos, así que es rápido, va a ser constante. Dicen que debería ser cada 10 minutos el intervalo entonces de buses que lleguen a Pajaritos y que se dirijan entonces hasta el aeropuerto. Llegan a un punto en particular que se llama entonces el estacionamiento Pehuen, y desde ahí está todo también la infraestructura lista, bajo techo, hay baños también para que la gente pueda esperar ahí de manera mucho más cómoda, y ahí entonces hacen el transbordo con buses que son gratuitos y que son del interior del aeropuerto, que ayudan entonces a movilizar a los trabajadores del lugar, pero por supuesto también a quienes vayan al terminal tanto 1 como el 2, nacional o internacional. Así que es una tremenda noticia. Estaban muy contentos los alcaldes también, por supuesto, de las comunas, los mismos trabajadores que ahora se van a ahorrar, ahora con 800 pesos los que pagan entonces para acercarse lo más posible al aeropuerto, pueden hacer el viaje hasta destino. Antes había que pagar entonces además ese bus de acercamiento que ahora entonces se van a poder ahorrar. También hablaban de esta suerte de denuncia que también tienen muchas veces los turistas, que hablaban de las aplicaciones cobrando de más, o también los taxistas. Se generaba también se podía generar esa situación compleja en donde se hacían cobros excesivos. Ahora, por solo 800 pesos van a poder entonces llegar a destino al aeropuerto y también, por supuesto, salir de ahí. Así que desde ese mismo estacionamiento en particular, estacionamiento Pehuen, van a tener un dispositivo también para poder vender, por ejemplo, las tarjetas VIP para los extranjeros que no conocen este medio de pago. También, por supuesto, se habilita el código QR, se puede hacer todo ahí, y van a haber también personal ayudando a quienes necesiten entonces comprar la tarjeta y aprender también a usar nuestro sistema de transporte público. Así que escuchemos lo que decía tanto el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, como también Paola Tapia, sabemos que es la directora entonces del transporte metropolitano. El servicio 555 es un servicio que va a salir de estación Pajaritos y va a poder acceder a este terminal de buses del aeropuerto Pudahuel, y que va a pasar también entre medio por el sector de Enea. También vamos a poder ofrecer servicio de transporte público a los trabajadores de ese sector de nuestra ciudad, lo que nos va a permitir poder llegar en forma conveniente también al aeropuerto Pudahuel. Aquí han participado el sector público, el sector privado, representados por los concesionarios, tanto de Nuevo Pudahuel como Medbus, que es el concesionario de buses, que es el que toma este servicio 555 con todo su equipo, además humano de trabajo, sus conductoras y conductores, que día a día van a estar disponibles para trasladarlos desde la intermodal Pajaritos del metro hasta acá a la intermodal aeropuerto. Este servicio de lunes a viernes va a tener una frecuencia promedio de 10 minutos. El horario de funcionamiento va a ser desde las 6 de la mañana hasta las 22:30, los días hábiles.
Importantísimo, ahí estaba el horario entonces de lunes a viernes de 6:30 entonces hasta 22:30. De alguna forma se asemeja, decía el ministro, a el horario que tiene el metro. Para los domingos y festivos ahí cambia un poco, comienza a funcionar desde las 8 de la mañana hasta las 22:30 también, porque el metro comienza a funcionar también más tarde esos días y no tenía sentido tener los buses funcionando desde el recorrido 555 desde las 6:30, si van a tener que esperar de todas formas poder conectar a través del metro. Así que ese es el horario de alguna forma en que van a funcionar y como les decía, comienzan a funcionar desde este sábado 14 de enero los buses, este recorrido que además son buses de la norma Euro 6 que tienen toda conexión Wi-Fi, tienen también aire acondicionado, todas las comodidades necesarias, por supuesto son buses más bajos que permiten también el acceso universal, sobre todo también ayudan mucho para las sillas de ruedas, así que tenían todas esas normas necesarias que decía el ministro. Además era importante recibir a los extranjeros con una buena cara también de lo que es nuestro transporte y los buses red. Escuchemos lo que decían también, por supuesto, los alcaldes, tanto de la comuna de Pudahuel como la comuna Lo Prado, porque claro, Pudahuel, porque ahí está el aeropuerto, además está Enea, que va a ser también gran parte de las paradas tienen que ver entonces con ese circuito de alguna forma también donde hay muchas fábricas, también hay muchos servicios también que inician ahí, además del aeropuerto, así que tienen esa conectividad. Y entonces también la comuna de Lo Prado, porque llega entonces a la estación Pajaritos, que es parte entonces también de la comuna de Lo Prado. Escuchemos lo que decían los alcaldes. Agradecer también que esto sea realidad, esto es un anhelo histórico. Estamos tan cerca del aeropuerto, pero tan lejos en términos de conectividad. Y estamos en una comuna particularmente también como Pudahuel, que sufre los embates de la segregación territorial debido a las autopistas, a las carreteras, que en este servicio, el 555, ve un puente, ve una forma de unir distintos puntos. Diría yo que viene a ser no solamente un hito de calidad, como decía el ministro, sino que también un hito de equidad. El sector poniente ha sido permanentemente postergado y nosotros estamos siempre solicitando más atención. La comuna de Lo Prado es una comuna pequeña y es la que tiene más estaciones de metro. Y hoy día creo que se están haciendo bien las cosas. Esta es una tremenda idea que no solamente agradecen los vecinos de Lo Prado, esto tiene impacto nacional. Ahí estaban entonces, claro, ambos alcaldes muy agradecidos también. Decían, se hace un poco también de justicia territorial. Sabemos que ambas comunas, el caso de Lo Prado es una comuna mucho más pequeña, pero ambas eran parte de Barrancas, una comuna muy grande que en algún momento se fue dividiendo y terminó entonces también en esta subdivisión de tanto Maipú, Pudahuel, Lo Prado, Renca también se fue subdividiendo. Y decían entonces que a veces sonaba hasta paradójico, ¿no? Pudahuel es la comuna donde llegan todos los extranjeros que visitan nuestro país y muchas veces también se han sentido bastante abandonados, no solo por la llegada también del transporte público, así que dicen que de alguna forma ahora están muy contentos de ser considerados y de ser parte entonces también con buses de la mejor calidad. Escuchemos también por supuesto lo que decía el gerente general de Nuevo Pudahuel, porque esto también es un tremendo plus, decía, para el servicio que se entrega en el aeropuerto. Lo comparaban también con las grandes ciudades, en donde la gran mayoría tienen esa conectividad con el metro o con el transporte público en general, que la gente puede pagar un solo pasaje y llegar entonces a ese destino. Ahora va a ser también de la misma forma. Por 800 pesos van a poder pasar desde la micro al avión de alguna forma. Escuchemos lo que decían. Es un hito para el aeropuerto y entonces este servicio intermodal demuestra la capacidad que tiene nuestra infraestructura de trabajar en conjunto y trabajar en conjunto con nuestras ciudades vecinas. Ahí estaban entonces, claro, todos contentísimos por este recorrido entonces que se inaugura este sábado 14 de enero. Desde las 6:30 hasta las 22:30 funciona este recorrido. Cada 10 minutos deberían llegar entonces hasta la estación Pajaritos. De ahí son 25 minutos aproximados hasta este estacionamiento en donde está todo, va a ser una suerte también se va a acondicionar para que pueda hacer una parada donde estén todas las comodidades y también los servicios necesarios, que la gente pueda comprar la tarjeta VIP y entonces conecten también con
con los distintos buses que son gratuitos y que están al interior entonces del aeropuerto, tanto para trabajadores como también quienes decidan y quienes quieran viajar. Sabemos que además es temporada alta, tanto para los vuelos internacionales como también los nacionales, así que tremenda noticia. Este fin de semana van a poder poner a prueba este servicio 555, la 555, entonces, que va a llegar hasta Nuevo Pudahuel. Muy buena noticia la que nos cuenta entonces María Paz Ortiz. Muchas gracias, Cota. Cambiamos de tema para hablar de las críticas que se han generado a las bajas cifras de vacunación contra el COVID-19 y por eso desde el MinSal decidieron ampliar la población objetivo y comprometer más recursos para el proceso. Los detalles en el informe que preparó Macarena Román. Que aparentemente para las autoridades esta pandemia se ha acabado, pero lo que pasa es que no ha habido un llamado a la importancia de vacunarse. Lenta vacunación que hay en esta nueva etapa del COVID en nuestro país. Críticas que al parecer repercutieron en el MinSal. La ministra Aguilera junto a los subsecretarios salieron rápidamente a responder los emplazamientos por el bajo alcance de vacunación contra el COVID-19 con la dosis bivalente. Decir que nosotros recibimos bien las críticas en realidad nos ayudan a mejorar nuestras estrategias. Justamente nuevas estrategias fue lo que presentó el MinSal. Una de ellas tiene que ver con la ampliación de la población objetivo. Desde el lunes 16 de enero las personas de 50 años o más podrán vacunarse. También sectores de educación y personas con discapacidad severa, entre otros. Críticas, por ejemplo, personas que se desempeñan en las fuerzas del orden y seguridad, las fuerzas armadas, las personas que trabajan en el ámbito del transporte, profesoras y asistentes de educación, entre otros. También comprometieron mayores recursos para el proceso de inoculación, el relanzamiento de la campaña Vacúnate Hoy con Bivalente y la apertura de más centros de vacunación. Como gobierno hemos tomado la decisión de entregar recursos adicionales para poder mejorar las tasas de vacunación, habilitar más de 950 puntos de vacunación de Arica a Magallanes. Centros de vacunación que no dejan de ser relevantes y pueden cambiar el 27% de cobertura que hay hasta ahora con la dosis bivalente. Por ejemplo, Hugo, Alba y Lucía aprovecharon un día de trámites en el centro para inocularse en plena Plaza de Armas. Vengo llegando en el metro, vengo de Pedrero, de San Joaquín, y vengo a hacer una diligencia que está del año pasado por hacerla y me encontré con esto. Mira, yo creo que un par de meses, por decir algo, y hay que aprovechar que no hay tanta gente para llamar al resto de la población que aún no lo ha hecho. Qué bueno que hagan puntos así porque es más rápido, más efectivo y más eficiente. Estrategia que justamente es recomendada por expertos de la salud. Aseguran que las condiciones de la pandemia han cambiado y para llegar a niveles de vacunación de años anteriores también hay que modificar los planes. Es por eso que necesitamos estrategias nuevas, necesitamos que, por ejemplo, el acceso sea mucho más fácil, que, por ejemplo, podamos salir de los centros de salud a vacunar afuera donde se concentren estas personas de mayor riesgo. La vacuna bivalente protege contra la variante original del COVID-19 y la Omicron. Además, se reduce 81% el riesgo de hospitalización por COVID-19 y 86% el riesgo de morir. Es de capital importancia que los pacientes que son de riesgo, o sea, pacientes añosos de tercera edad o pacientes inmunosuprimidos o con patologías crónicas asociadas, que son los que eventualmente pueden cursar con enfermedades graves por esta variante, se coloquen esta vacuna. Especialmente si están en estos grupos de riesgo, pueden tener complicaciones e incluso riesgo de muerte. La vacunación puede hacer literalmente la diferencia entre la vida y la muerte. En Chile van más de 5 millones de personas que se han contagiado y casi 63.500 víctimas fatales. La idea de las autoridades es prevenir especialmente antes de la llegada del invierno. Con una población vacunada en una mayor proporción, vamos a tener un mucho mejor invierno, mucho más seguro, con menos presión asistencial. Para acceder a la vacunación solo es necesario presentar el carnet de identidad y un documento de registro de la última dosis en cualquier centro de inoculación. El calendario se puede revisar en la página web del Ministerio de Salud. El nuevo fiscal nacional Ángel Valencia insistió en que no conoce al exalcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara. Esto pese a la publicación de CIPER que reveló que el nuevo jefe del Ministerio Público emitió más de 50 boletas a ese municipio, precisamente durante la administración de Guevara. Los detalles en el informe de Belén Saldías. No me faltó la verdad, yo no conozco a Felipe Guevara, no tengo ningún vínculo profesional
actual con él, no he tenido una reunión profesional con él, no soy su abogado. En medio de la discusión por su nombramiento, el actual fiscal nacional Ángel Valencia descartaba por completo conocer al exintendente de la región metropolitana Felipe Guevara. Sin embargo, durante su primer día de actividades a la cabeza del Ministerio Público, salieron a la luz nuevos antecedentes. El medio de comunicación CIPE reveló que desde el año 2015, Valencia trabajó a honorarios para la municipalidad de Lo Barnechea, la que era dirigida en ese entonces por Guevara. En total emitió 57 boletas y también recibió el pago de una asesoría en diciembre de 2019 en la Intendencia Metropolitana. En su primera vocería como fiscal nacional, Valencia reiteró no conocer a Guevara. Yo quisiera reiterar nuevamente, no conozco al señor Guevara y no tengo, y no tengo ningún vínculo profesional con él. Me remito exclusivamente a lo que ya manifiesta el Senado. Es un hecho de público conocimiento, además. Quisiera hacer presente que hasta hace algunos días atrás era el abogado externo de la Municipalidad de Lo Barnechea. Según el reportaje de CIPER, durante el año 2016, el ahora fiscal nacional tenía como función en la Municipalidad de Lo Barnechea la asesoría jurídica penal especial. En el 2017, esta cambió a sistematización y análisis de la jurisprudencia sobre los delitos funcionarios y otros delitos relacionados con el ámbito público. Más tarde, en la Intendencia, su función consistía en asesorar y apoyar al intendente en materias judiciales. Pese a estos antecedentes, desde el gobierno apuntaron a la autonomía del Ministerio Público. El nombramiento del fiscal Valencia ha sido ratificado por el Senado. Su decreto de nombramiento ya se encuentra tomado razón y hoy ha asumido funciones. Pero además hay un aspecto constitucional que es relevante. El fiscal nacional y la Fiscalía Nacional es una autonomía constitucional respecto de la cual el Ejecutivo solo no tiene ningún vínculo, ni siquiera ni dependencia ni supervigilancia. El presunto vínculo entre Guevara y Valencia fue alertado en la sesión del Senado en la que se ratificó su candidatura. Las senadoras Yasna Proboste y Loreto Carvajal, quienes no apoyaron su elección, lo emplazaron directamente por su relación con el municipio por una causa del 2008 en la que aparece como abogado. Creo que es un dato más y es muy importante poder despejarlo, y creo que la visita que en el día de hoy hace ya formalmente el fiscal nacional, que por cierto no contó con mi voto de apoyo, es importante que se aclare. Una institución como el Ministerio Público, cuyo principal patrimonio es su credibilidad, hoy día parte con el pie izquierdo en su gestión. El señor Valencia le debe dar una explicación al país. Desde la oposición, por su parte, defendieron su voto a favor de la candidatura de Valencia. Hubiera sido mucho mejor que el fiscal hubiese transparentado que efectivamente había sido contratado por la Municipalidad de Lo Barnechea durante la sesión de la sala del Senado cuando se le preguntó. Pero también parece correcto que él esté abierto a inhabilitarse en esa investigación. Yo creo que el abogado Valencia ya dio sus explicaciones y creo que no podemos seguir enredados con si trabajó con quién o no. Yo fui alcalde 20 años y lógicamente hay muchos abogados que no conocí, pues. O sea, él puede haber trabajado años en la Municipalidad de Barnechea y además son abogados que son externos, que se entienden con distintas personas y no tiene por qué el alcalde saberlo. Pese a las primeras declaraciones de Valencia, los cuestionamientos también apuntaron al rol de Felipe Guevara en la investigación que lleva adelante la Fiscalía en la comuna de Vitacura. Guevara es indicado como el presunto autor del método para desviar fondos desde ese municipio. Durante la tarde, Valencia nuevamente salió a defenderse y aseguró que se inhabilitará cuando sea necesario. No conozco a Felipe Guevara, incluso durante el periodo en que él fue alcalde de la municipalidad, nunca tuve contacto con él. El no conocerlo significa que no tuve ninguna reunión con él, nunca tuve una reunión de trabajo, algún encuentro incluso en actividades sociales. No lo conozco, mi vínculo era principalmente con los abogados de la división jurídica. Ese vínculo en los últimos años fue un vínculo remunerado, esa es la razón por la cual se han aparecido boletas honorarios. Al mismo tiempo, Felipe Guevara, en conversación con TVN, también descartó conocer a Ángel Valencia, afirmando que los municipios cuentan con múltiples abogados, tanto internos como externos. Diversas declaraciones que parecieran no dejar a todos contentos, por lo que por ahora los ojos seguirán puestos en el nuevo fiscal nacional. El ministro de Justicia, Luis Cordero, aseguró que la discusión jurídica sobre los indultos está trabada y ahora radicada en la Contraloría.
institución a la que acudió Chile Vamos, que insistió en que el gobierno debe enmendar su error por los beneficios otorgados. La nota es de Estefanía Bustamante. Complejos son los caminos que explora el recién asumido ministro de Justicia para destrabar la controversia desatada por los indultos, debate que está bajo la lupa de la Contraloría y próximamente del Tribunal Constitucional. Hoy la discusión ha quedado trabada sobre las consecuencias jurídicas de los indultos. Y por lo tanto, es mi opinión que en ese espacio se va a mantener por lo menos en las siguientes semanas. Porque si bien la Contraloría fijó 10 días hábiles para que Justicia entregue un informe, la cartera puede prorrogar las veces que sean necesarias ese proceso, mientras que los requerimientos de Renovación Nacional y la UDI aún no se presentan al TC. Todavía tiene una oportunidad, porque si él dice que esto se tiene que resolver jurídicamente, es distinto tener al gobierno en una actitud proactiva de enmendar en un error o hacer como que no ha pasado nada y esperar que otros tomen una definición. Quiero decirle al ministro de Justicia, no nos saquemos los pillos. Está bien que hayan sedes judiciales pendientes, Contraloría, pero el ministro sabe perfectamente que el presidente está en posición de poder retirar los indultos. Por eso los senadores RN presentarán un recurso especial para que el mandatario pueda dejar sin efecto su decisión. Un procedimiento especial establecido en la ley 19.880 que se entrega directamente al presidente Boric. Establece efectivamente que el superior jerárquico del que firmó los indultos, que fue la ministra de Justicia, puede dejarlos sin efecto cuando hay claros errores de hecho y por tanto yo le pido al presidente que los deje sin efecto. Una crítica que según Chaguán se agudizó tras los dichos de la ministra Camila Vallejo, que también preocuparon a un sector del oficialismo que apunta a una reestructuración de los equipos comunicacionales desde la moneda. Siempre hemos creído que personas como el señor Castillo deberían estar en la cárcel. Indudablemente nos gustaría que el gobierno pueda hacer todos los esfuerzos necesarios. No me parece que la intromisión respecto de las facultades que son propias del presidente de la República sean producto de un debate público. Me parecería inoficioso que con todas las problemáticas que hay en el país se dedique tiempo a hacer una tercera investigación interna. Yo creo que hay que esperar los resultados. Se va a evaluar un actual sumario interno por las supuestas desprolijidades. Y ahorita hablamos. Es que si la pregunta sobre retrotraer los indultos ha rondado los primeros días del ministro, también la posibilidad de abrir un sumario para determinar eventuales responsabilidades al interior del ministerio. Mientras las responsabilidades administrativas son resultado de consecuencias jurídicas, en ese espacio se mantendrá. Las responsabilidades disciplinarias es algo que por ahora no forma parte de la discusión. Consecuencias que no se habrían abordado en su primera actividad como ministro, una reunión con el Pleno de la Corte Suprema. Felicitaciones. Muchas gracias. Precedida por una buena relación con el Poder Judicial y donde la Corte Suprema marcó las prioridades. Y le hemos ofrecido desde ya tanto nuestra participación como apoyo y con especial énfasis para terminar en aquello que es el proceso constitucional que viene. La Corte Suprema trató de colaborar, pero no siempre pudo ser oída. Y de ser oída a mantenerse en silencio cuando de indultos se trata, porque la Corte Suprema podría intervenir eventualmente si se abre una causa penal, otra de las aristas que ya llevan adelante la Contraloría y el Tribunal Constitucional. Las ISAPRES emplazaron a la Superintendencia de Salud para que detalle el mecanismo que se utilizará para hacer cumplir el último fallo de la Corte Suprema, que determinó aplicar la nueva tabla de factores y devolver los cobros en exceso a los afiliados. El ente fiscalizador señaló que dará una respuesta responsable cuando sea el tiempo prudente. Los detalles con Ángela Rayman. Hasta una charla realizada en la Universidad Autónoma llegó el presidente de la Asociación de ISAPRES y el superintendente de Salud para conversar sobre la crisis por la que pasan las aseguradoras. La discusión, sin embargo, se centró en el último fallo de la Corte Suprema y el mecanismo que debe implementar la superintendencia para aplicar la nueva tabla de factores y devolver los cobros en exceso. Las aseguradoras piden celeridad por parte del ente fiscalizador, quien tiene 5 meses para establecer una metodología. Nos parece importante el comentario respecto de que es una locura
dejar caer a las ISAPRES. Las miles de personas que están en tratamiento siguen teniendo dudas, siguen teniendo inquietud y nos parece que se debe tener respuestas a la brevedad posible. Yo dije que sería una locura y no estoy loco. O sea, es obvio que las ISAPRES quieran que sea lo antes posible, pero nosotros somos los reguladores. Tenemos que dar, obviamente, certezas respecto de una salida responsable para que los regulados posteriormente la ejecuten. Ya ha pasado un mes desde el fallo de la Corte Suprema y no solo las ISAPRES advierten la urgencia de establecer un mecanismo. Exautoridades de salud afirman que esta situación podría derivar en una crisis más grande para el sistema privado de salud. Con prudencia, con responsabilidad, si no hay urgencia, podría producirse de que la crisis reviente antes de que tenga respuesta. El no dar una concreta vía de solución, al menos con ciertos criterios que den luces de que esto va a resolverse, intranquilizan más y dejan mucho más preocupado a la población que hoy día está sufriendo. Desde las ISAPRES advierten que 3 millones de afiliados están a la espera del mecanismo de la superintendencia para decidir si continuar o no en las aseguradoras. Asimismo, acusan que un eventual cierre forzoso de estas empresas implicaría que 350.000 pacientes GES se verían obligados a migrar a FONASA. Nosotros no nos vamos a poner en ningún escenario hasta que no tengamos todos los análisis terminados por parte de la superintendencia. Yo creo que no es muy adecuado ni es seguro para la gente el que nos pongamos en especulaciones. El gobierno ya ha dado muestra de que lo que va a hacer es precisamente fortalecer el seguro público, pero eso claramente no es una solución. Más de 3 millones de personas tienen que saber que hoy día no hay voluntad de que sigan permaneciendo en una ISAPRE con las coberturas que hoy día tienen. La responsabilidad política que venga después, la responsabilidad sanitaria, ahí son respuestas que el gobierno va a tener que dar. En la Cámara de Diputados comienzan a surgir propuestas para amortiguar el impacto a los afiliados ante la crisis de las ISAPRES. Crear un fondo en FONASA es una de las ideas, herramienta que permitiría que ante una eventual insolvencia de una aseguradora, el sistema público adopte la cartera de afiliados, recibiendo el costo de los planes y manteniendo los beneficios y prestaciones de las personas. Los afiliados mantienen las obligaciones emanadas de sus contratos, es decir, el pago de las cotizaciones tanto obligatorias como voluntarias, y este nuevo régimen especial mantiene la obligación emanada del contrato con respecto a la entrega de prestaciones. Por tanto, se entienden por cedidos los contratos de dicho afiliado y quien posee las obligaciones de dicho contrato ahora es FONASA a través de este régimen especial. Sin embargo, para algunos esta propuesta podría ser inconstitucional, tanto en su forma como en su costo, debido a que podría significar un gasto fiscal de 300.000 millones de pesos. Vas a pasar de un FONASA que hoy día administra un plan con 2 modalidades y con 3 aranceles a un FONASA que va a administrar 56.200 planes, y eso es inviable. Primero podría tener un problema constitucional porque generaría una discriminación a las personas que vendrían de ISAPRE versus las personas que estando en grupos D no podrían optar a este plan específico. En la Corte Suprema anunciaron que no se referirán al respecto de la creación del mecanismo que ordenaron en su fallo de noviembre del 2022, mientras no sea la Superintendencia de Salud la que explique cómo se llevará a cabo el reajuste de la tabla de factores de las ISAPRES. Inhabilitar a la ministra del Medio Ambiente, Maysa Rojas, es lo que pidió un sector del gremio de pescadores artesanales de La Higuera para la próxima votación del proyecto minero portuario Dominga por un supuesto conflicto de interés con la ONG Oceana. El próximo 18 de enero es la fecha clave en el que el Comité de Ministros se referirá al polémico proyecto. Miranda Aspe con el informe. Creemos que es un proyecto que incluso puede ir modificando los estándares. Queremos cuidar nuestro medio ambiente, queremos también cuidar nuestro entorno, nuestra fuente laboral. Nosotros le hemos pedido que se inhabilite a la ministra de Medio Ambiente porque concurre respecto a ella causarle de abstención por tener falta de imparcialidad y objetividad en relación con la decisión que pueda tomar. Interés en crear áreas marítimas protegidas, participación activa en la campaña presidencial de Gabriel Boric y una postura histórica en contra del proyecto Dominga son algunos de los motivos por los que se reunió parte del gremio de pescadores artesanales de La Higuera a solicitar por escrito la inhabilidad de la ministra del Medio Ambiente, Maysa Rojas, en la próxima votación del Consejo de Ministros por el proyecto minero portuario. No, nada que decir al respecto. Gracias. Importante eso. Dicen que su funcionalidad ambiental, que es lo que a mí me corresponde que funcione bien. Así que en eso estoy trabajando. ¿Estamos? Claro.
Este proyecto existe desde el 2013 de la mano de Andes Iron y se votará por segunda vez en el Comité de Ministros, luego de ser rechazado en 2017. Esto en medio de las polémicas medioambientales por la inversión de $2.500 millones del proyecto vinculado al empresario Carlos Alberto Delano. Dominga ha lanzado una estrategia comunicacional bastante violenta en contra de nuestra ONG. Sin embargo, nosotros entendemos que son los últimos pasos, ¿cierto?, en desesperación por un eventual rechazo del proyecto Dominga. En esta misma línea es que los diputados del Partido Socialista entregaron una carta firmada por legisladores a la ministra Sexpress Analía Uriarte, solicitando el rechazo del proyecto Dominga, además de la instalación del área marítima protegida de múltiples usos. Por lo tanto, yo creo que hacer un llamado al gobierno, que en la medida que se rechace este proyecto, como que es Dominga, puede avanzar en un plan especial para toda la comunidad de Liguera, Puntas de Choros. Nosotros somos partidarios de que las evaluaciones de impacto ambiental y todo este proceso se despolitice. Presentamos la semana pasada un proyecto de resolución que fue aprobado por una amplia mayoría en la Cámara de Diputados para pedirle al presidente que modernice el sistema de evaluación de impacto ambiental, quitándole los criterios políticos. Falta de estudios sobre impacto climático en el océano y daño a la biodiversidad marítima son algunas de las principales preocupaciones de los expertos en una de las regiones que concentra el 80% de la población mundial del pingüino de Humboldt. Y esto es de crucial importancia porque es un ecosistema muy frágil, es un ecosistema que además es muy diverso, es probablemente uno de los mejores ejemplos, si no el mejor ejemplo de cómo la corriente Humboldt y su riqueza ayudan, ¿cierto?, a mantener también la riqueza y la calidad de vida de muchas personas. Un desenlace que se sabrá el próximo 18 de enero, cuando el Comité de Ministros se reúna y se pronuncie sobre si rechazan o aprueban Dominga. Con la reforma que habilita un nuevo proceso constituyente ya aprobada, ahora los partidos están tensionados por la conformación de los pactos electorales y por cómo se van a conformar. En el oficialismo no hay acuerdo respecto de competir en una o dos listas y en Chile Vamos se alejan de una alianza con republicanos. El informe es de Paul Follert. Económicos más importantes del mundo y por lo tanto Chile siendo un país. Conversaciones de cerca, pero posiciones cada vez más distantes. La opción de que republicanos y Chile Vamos compitan en una sola lista para la elección de consejeros constitucionales parece cada vez más lejana. Chile Vamos firmó un acuerdo que consideramos que no es bueno para Chile y eso nos pone a distintos lados de la mesa. El republicano ha torpedeado el proceso desde un inicio y no ha entendido que los ciclos hay que cerrarlos. Si bien la intención inicial de Chile Vamos era convocar a todas las fuerzas que estuvieron por el rechazo, lo cierto es que las tensiones del último tiempo y las diferencias respecto del nuevo proceso alejan a republicanos de esa opción. Y invito a los diputados de Chile Vamos a que no le tengan miedo a unos pocos que pactan con la izquierda. No se dejen intimidar por la izquierda. Para Evópoli es altamente improbable promover una alianza con republicanos y creemos que se está dando ese escenario. Y si ellos esperan que el proceso finalmente sea exitoso, bueno, estamos todos convocados a que Chile tenga una nueva y buena constitución. Hasta el momento, las señales que se han visto de parte de ellos es ponerle piedra a este camino constituyente, es tratar de que esto fracase. En Chile Vamos consideran que ir con republicanos los alejaría de un electorado de centro. Un sector de la población al que también apuntan fuerzas como el PPD, quienes ya abrieron la puerta a la opción de ir en listas separadas como oficialismo. Y recuperar el espacio político de la centroizquierda para justamente a partir de ahí hablarle a un sector de la ciudadanía a la cual nuestros socios de Prodignidad no necesariamente le hablan. Nosotros queremos ir en una lista con el socialismo democrático por todo lo que aquí he explicado y ojalá, por cierto, que se sume la ADC. Llamado a la democracia cristiana para unir fuerzas de cara a la elección, algo que solo se concretaría si es que el socialismo democrático va separado de Apruebo Dignidad. Y sería muy extraño para la gente vernos en la misma lista con quienes, por ejemplo, hoy día han aplaudido, han felicitado y han solicitado los indultos a quienes cometieron violencia política. Tenemos que hacer un esfuerzo muy importante de unidad de las fuerzas progresistas de nuestro país. La idea del PPD no cayó bien ni en Apruebo Dignidad ni en el Partido Socialista, quienes apuestan por un solo pacto oficialista. Según sus cálculos, esta opción les daría mejores resultados electorales. Divididos, lo único que vamos a hacer es fortalecer a la oposición, amplificar nuestras diferencias y, en definitiva,
debilitar la gobernabilidad de este gobierno. Y eso implica la unidad de las fuerzas progresistas en un bloque no solo electoral, sino que también político, social, y más en este momento donde hay un momento de debilidad del gobierno, de baja en las encuestas, etcétera, que claro, hay muchos que quieren como arrancar del barco cuando todavía el gobierno ni siquiera cumple un año, y donde muchas veces hemos visto que los gobiernos tienen un momento de crisis o de desgaste en una primera etapa, pero después se recuperan. Entonces creo que hay una mirada muy cortoplacista de quienes están planteando ir en 2 listas. Yo espero que recapaciten, todavía queda tiempo, no queda mucho tiempo. Diferencias tanto en el oficialismo como en la oposición que deberán resolverse antes del 6 de febrero, día en que se cerrarán las candidaturas para el Consejo Constitucional. Vamos a una pausa acá en CNN Prime, pero volvemos pronto. A esta hora la ministra del Interior, Carolina Toá, viaja a la zona norte del país. Todo esto en medio de las peticiones por mayor seguridad para las fronteras. Queremos conversar sobre este y otros temas con la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, a quien le agradecemos por conversar a esta hora con CNN Chile. ¿Cómo está, Paulina? Muy buenas noches, muy bien, gracias, Ivo. Paulina, ¿se va a reunir con la ministra Carolina Toá en el norte, no? Sí, de hecho yo llevo un par de días acá en la zona trabajando y reuniéndome con distintas personas, tanto del Partido Socialista, de otros partidos del socialismo democrático. He tenido oportunidad de conversar con el delegado presidencial, con el gobernador, y mañana voy a también estar con la ministra Toá acá en la región. ¿Tiene que ver con la agenda de seguridad de la ministra también, las medidas que van a tomar en la macrozona norte? Bueno, la ministra evidentemente ha estado preocupada desde que asumió el cargo de esta situación. Digamos, la agenda de seguridad es el tema más relevante que ella maneja hoy en día. Lamentamos también la actitud que ha tenido la derecha de retirarse de la mesa de seguridad, pero sin perjuicio de aquello. Sabemos que se ha aprobado recientemente y va en curso el proyecto de infraestructura crítica, que evidentemente es una herramienta más del Estado de Derecho para poder fortalecer las capacidades, en este caso de las Fuerzas Armadas, para que puedan también hacer mayores actividades en el control fronterizo. Paulina, bueno, hay muchos temas de los cuales queremos conversar con usted. Uno de ellos tiene que ver con ir en una sola lista, en 2 listas. ¿Cómo proyecta finalmente de cara a las elecciones la decisión que se va a tomar en la alianza de gobierno? Bueno, la decisión, digamos, para bailar tango se necesitan 2. Por lo tanto, nosotros como Partido Socialista quisiéramos que hubiera una lista única, que pudiéramos ir desde la DC al PC, hemos dicho, porque entendemos que esta es una elección particular, distinta, donde no necesariamente vamos a ir a medir las fuerzas propias de cada partido, sino más bien una mirada desde el progresismo para instalar una nueva constitución. Por lo tanto, nos parece que eso sería el óptimo. Ahora, cuando digo que se necesitan 2 es porque en definitiva la postura nuestra es esa, pero también entendemos las posturas de otros compañeros de ruta, digamos, que señalan, como el caso del PPD, que podría ampliarse la base electoral nuestra si vamos también en 2 listas. Yo creo que la unidad del proyecto político que nosotros suscribimos como gobierno no está en riesgo, más allá de que insisto que queremos ir en una lista, pero más allá de eso, si finalmente se zanjara el tema por ir en 2 listas, creo que no hay que dramatizar aquello. Lo vivimos en la campaña del apruebo, donde tuvimos 2 listas, una del socialismo democrático y una del apruebo dignidad, y fue una campaña unitaria, no única, pero con mucha unidad, una unidad de objetivo, y finalmente pudimos desarrollarla sin ningún problema, y tampoco eso trajo problemas dentro del gobierno. Creo que no hay que mezclar la coyuntura, el apoyo al gobierno, también con el tema electoral.
No es una decisión zanjada 100%, me imagino, al interior de su colectividad. Hay algunas voces incluso que dicen que, por ejemplo, el senador Filés Penosa, que por qué hay que subvencionar a Apruebo Dignidad, un grupo que ha ido perdiendo apoyo ciudadano en una elección tan importante, y quizás sea mejor dividir ahora e ir en 2 listas separadas. Bueno, por eso le señalo, creo que aquí no hay todavía una decisión. Nosotros recién anoche tuvimos reunión de la Comisión Política, analizamos la situación, yo informé el estado de las conversaciones que hemos sostenido como presidente de partido y a nivel de secretarías generales, y por lo tanto aquí todavía estamos en conversaciones. Creo que hay un espacio de que podamos llegar a establecer esta lista unitaria, única, y si no es así, como digo, no creo tampoco que esto haya que darle más dramatismo, sino que simplemente son decisiones que no tienen que ver con la lealtad al gobierno. Quiero señalar que el Partido Socialista y en general los partidos del socialismo democrático hemos dado ya muestras de suficientes, creo, de estar absolutamente comprometidos con el gobierno, de estar alineados en materia legislativa cuando se nos ha requerido, en los temas de seguridad que estábamos hablando en un inicio, tanto en apoyar en los estados de excepción, en votar la infraestructura crítica, en otras materias, también en la elección de fiscales, en fin. Yo creo que hemos dado muestras de que tenemos un compromiso, además de que muestran día a día los ministros y ministras del socialismo democrático presentes en el gobierno. De manera tal que creo que eso no está en duda. Y tampoco el apoyo futuro al gobierno. ¿Qué tan importante es para usted, Paulina, como presidenta del Partido Socialista, teniendo en cuenta los resultados del plebiscito del 4 de septiembre, quizás acercarse, hacer gestos hacia el centro, buscar esos votos que quizás son los que finalmente terminaron por definir la elección del 4 de septiembre? Bueno, nosotros somos un partido, el Partido Socialista, un partido de izquierda, es un partido de la socialdemocracia, pertenecemos a la Internacional Socialista, por lo tanto entendemos nuestro espacio desde la izquierda, pero también con una visión que podemos estar muy próximos a lo que es el PPD o trabajar con otros partidos más de centro. Creemos que ese espacio político hay que ocuparlo, que no hay que entregarlo, pero esto no tiene que ver con la construcción de esta lista en particular. Yo creo que ahí difiero del planteamiento del PPD, de que sea indispensable que nosotros tengamos que recuperar ese espacio hoy día. Sí me parece que en el evento de haber 2 listas, el lugar que nos corresponde al Partido Socialista es integrar la lista del socialismo democrático. Paulina, en otro tema, por supuesto no puedo dejar de preguntarle, ha sido el tema del año, probablemente el año difícil del Ejecutivo, los primeros 12 días, el tema de los indultos. ¿Cómo han seguido ustedes desde el Partido Socialista esta discusión? Se han escuchado voces, incluso siendo muy críticos acerca de, por ejemplo, el caso de Luis Castillo, diputados parlamentarios de su partido también diciendo que esta persona debería estar presa, pese a que se tomó una decisión distinta por parte del presidente de la República. ¿Cómo ha seguido usted esta discusión, la salida de la ministra Marcela Ríos, el reconocimiento de que no estaban todos los antecedentes para poder otorgar, tener la decisión final por parte del presidente? Bueno, yo creo que ya se ha dicho bastante acerca del tema de los indultos. En el caso de Luis Castillo, los parlamentarios de Atacama, no solo los socialistas, sino que también parlamentarios del PPD, se han mostrado en contra porque efectivamente es una persona que cometió delitos de incendio en contra del registro civil, por lo tanto, claro, de Atacama, y por lo tanto tienen la sensibilidad, digamos, de conocer el caso de cerca. Creo que la decisión del presidente está dentro de sus atribuciones, así lo hemos dicho. No creo que aporte mucho más seguir discutiendo este tema, y creo que la derecha hábilmente ha hecho un aprovechamiento de esta situación que, más allá de poder ir al Tribunal Constitucional, a la Contraloría, que son sus facultades, más allá del resultado de ella, están en su derecho de hacer los reclamos, pero creo que haber dejado la mesa de seguridad es un tema muy complejo, porque ahí se estaba discutiendo, por ejemplo, el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, las facultades que hay que otorgarle a
a ese ministerio y la relación que van a tener con los delegados presidenciales, o eliminando la figura del delegado, cómo la función de seguridad pública se va a trasladar a las distintas regiones y territorios. Por lo tanto, esa fineza de la discusión a la que se estaba llegando ha quedado abandonada. Una nueva muestra de que la derecha dice algunas cosas y no tienen el interés de cumplirlas. Recordemos que el año 2010 fue la derecha la que se opuso a que se aprobara el Ministerio de Seguridad cuando se separaron las subsecretarías. Si ustedes recuerdan, antes el Ministerio de Defensa tenía la Subsecretaría de Investigaciones, la Subsecretaría de Carabineros, y cuando esas subsecretarías se eliminan, pasan al Ministerio del Interior. ¿Por qué? Porque había un diseño en que pasaran al Ministerio de Seguridad Pública y finalmente es la derecha la que se niega a ese ministerio. Entonces yo creo que hoy nuevamente estamos frente a una posición de intransigencia en un tema que es de la máxima relevancia para la ciudadanía. Yo, como decíamos al principio, he estado en la región de Tarapacá y efectivamente es una región donde han aumentado los delitos violentos en un 50%, hay una tasa de homicidio que es el doble de la del resto del país, y por lo tanto aquí es una región donde efectivamente la seguridad es más necesaria que nunca, incrementar las dotaciones de carabineros, incrementar recursos como ha puesto el gobierno en este último presupuesto para aduanas, para la unidad de análisis financiero, que son finalmente quienes pueden detectar el crimen organizado. Aquí tenemos ya un problema de crimen organizado que se está instalando en nuestro país, relacionado con el narcotráfico, y que hay que atacarlo. Y este problema no nació en este gobierno. Lo recordemos que este gobierno lleva 10 meses, por lo tanto es un problema que se arrastra. Y la senadora Ebensperger, por ejemplo, que se retiró de la mesa y hace exigencias para volver a la mesa, diciendo que si no se instala el estado de excepción ella no vuelve a la mesa. A mí me parece que, habiendo sido ella antes intendenta en el primer gobierno de Piñera y luego senadora por bastantes años, debiera entender cuáles son sus facultades y también explicar por qué lo que ahora exige con tanta dureza no se hizo antes. Paulina, solo para cerrar el tema de indultos, ¿usted estaría dispuesta o ve con buenos ojos la posibilidad de retroceder en alguno de los casos? Por ejemplo, en el de Luis Castillo han mostrado al menos esta posición algunos parlamentarios de su partido, en el caso de que se pudiese retrotraer de alguna forma este beneficio en casos específicos. Voy a citar al ministro de Justicia, un gran abogado, a Luis Cordero Vega, que dijo ayer: hay que ver los papelitos. Yo no he visto los papelitos y no quiero emitir juicio sin saber realmente cuáles son las posibilidades, y sobre todo que creo que la decisión política que adoptó el presidente, aun cuando uno la comparta, hay que respetarla, y eso es parte de sus atribuciones. Por lo tanto, no creo que haya que seguir insistiendo en hacer esa exigencia que me parece desmedida por parte de la derecha. ¿Qué le parece la situación de Ángel Valencia? Esto que se conoció a través de un reportaje, una investigación de CIPER, estas 57 boletas emitidas con la Municipalidad de Lo Barnechea. Dice el fiscal nacional que él no conoce a Felipe Guevara, pero están estas boletas. ¿Le parece que esta situación enreda el inicio de su gestión al mando del Ministerio Público? Creo que ha sido tan compleja la designación del fiscal nacional, donde hemos visto, creo, el peor momento de la política en Chile, la peor cara de lo que significa el servicio público. Yo creo que no conozco a Ángel Valencia personalmente. Lo conozco como abogado y no sé si alguna vez, yo creo que no, porque yo no ejerzo en materia penal, no creo haberlo visto ni siquiera en los tribunales, pero no creo que nadie merezca el grado de denostación que se está sufriendo hoy día. Se atacó a José Morales primero por ser fiscal y por haber actuado en algunas causas en las que ni siquiera había tomado las decisiones él. Se atacó a Marta Herrera por no ser fiscal, por ser funcionaria de la Fiscalía, de la Dirección Nacional y haber trabajado con el fiscal Auer, siendo una destacada académica que tiene 20 años de experiencia en el Ministerio Público. Ahora se ataca a Ángel Valencia por ser abogado. Entonces, de verdad, yo creo que estamos llegando al límite de la cordura y de lo que significa la racionalidad. Si alguien tiene acusaciones que son graves y que
impiden el ejercicio de la profesión o en este caso de un cargo, yo llamo a que se hagan las denuncias ante las instancias correspondientes. Pero no me parece adecuado que se sigan haciendo imputaciones por la prensa de distintas situaciones que no tienen tampoco, no conozco el detalle, no he leído el reportaje, pero tampoco conozco el detalle, pero sí creo que si un abogado ha prestado servicio dentro del ámbito de su profesión, eso no tiene por qué ser inhabilitante para un cargo. Por lo tanto, de verdad que yo creo que tenemos que revisar cómo estamos actuando, porque este año tenemos la designación del Contralor General de la República. Quiero saber yo quién se va a presentar en Chile, qué abogado en Chile o abogada en Chile va a querer presentarse a un concurso de esta naturaleza para ser denostado y sometido a la plaza pública. Y en esto yo no quiero decir que no tenga que haber transparencia, por supuesto que tiene que haber una transparencia absoluta, pero lo que no puede haber es un escarnio público a raíz de situaciones que ni siquiera tienen, como digo, el carácter ni de delitos ni de irregularidades, hasta donde yo entiendo. Paulina Bodano, vicepresidenta del Partido Socialista, le agradecemos por conversar esta noche con CNN Prime. Que esté muy bien. Muy buenas noches, muchas gracias, Ivo. Y ahora vamos a revisar las noticias internacionales. Está con nosotros el editor del área, Mario Arriagada, a quien saludo. ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo le va, don Ivo? Muy bien. ¿Qué nos trae el día de hoy el mundo? Muchas noticias. Vamos a partir por lo que ya estamos viendo en imágenes. Brasil, porque fíjate, Ivo, hoy día hubo una conferencia de prensa con el presidente Lula da Silva encabezando esta conversación con algunos medios e hizo quizás una de las declaraciones más duras y directas en contra de los responsables de este asalto que vivió en el país por parte de grupos de extrema derecha, la mayoría de ellos simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro, porque dijo directamente que acá hubo militares y también la policía que permitieron la entrada, le abrieron la puerta, dijo literalmente, del Palacio de Planalto, por lo menos, el Palacio Presidencial de Brasil, para que estos extremistas, estos manifestantes finalmente ingresaran. ¿Por qué dijo Lula? Porque no había ninguna puerta rota, no había ninguna puerta destruida. Y eso obviamente, Ivo, habla de que sí, efectivamente acá hubo una facilitación por parte de estos efectivos y es lo que se ha venido denunciando desde un comienzo, que acá hay cómplices, acá hay algunos elementos que favorecieron finalmente, digo, que esto ocurriera. Fíjate que habían 30 policías, no más de eso, cuidando la zona, que era una zona obviamente importantísima en Brasil. Sí, bueno, las zonas que debe estar más resguardada con seguridad, uno veía 1000 por 30 y algunos de ellos incluso también mirando muchas veces lo que estaba pasando. Algunos sacaban fotos también, se veían las imágenes del día domingo, así que desde ahí ya llamaba la atención el hecho de que un palacio presidencial no tuviese la seguridad necesaria y fuera abordado de esta manera. O sea, no solamente el palacio presidencial, el edificio de los tribunales, el Tribunal Superior de Brasil, la Corte Suprema, el Congreso. En fin, fue bien duro. El presidente Lula da Silva insistió de que van a seguir adelante con esta investigación de manera lenta y que se van a revisar todas las cámaras de seguridad para ver finalmente quiénes están detrás de este hecho. Escuchemos lo que dijo Lula y seguimos hablando sobre este tema porque hay muchos antecedentes nuevos respecto a lo que está ocurriendo en Brasil con este incidente. Tenemos que ser más cuidadosos. Tenemos que saber que ganamos una elección. Derrotamos a Bolsonaro, pero Bolsonaro sigue ahí. Bolsonaro está ahí y sus fanáticos también. Es una cosa muy delicada, porque él no respeta a nadie. No respeta género, no respeta edad, no respeta nada. Es importante entender que había mucha gente de la policía militar cómplice. Había mucha gente del ejército aquí, cómplice. Estoy convencido de que la puerta del Palacio de Planato fue abierta para que la gente entrara, porque no hay ninguna puerta rota en la entrada. Lo que significa que alguien facilitó su entrada aquí y vamos a ir muy despacio, investigar y ver lo que realmente pasó.
Bueno, ¿qué pasa con la situación del expresidente Jair Bolsonaro, que todavía está en Estados Unidos? Dijo que iba a regresar antes de que termine el mes a su país, pero hay preocupación. Ha generado incomodidad en el ambiente político en Estados Unidos, Ivo, porque fíjate que hoy día 46 legisladores del Partido Demócrata le pidieron derechamente al presidente Joe Biden que no le diera ningún tipo de regalía al expresidente de Brasil para que permanezca todavía en territorio norteamericano. A muchos dicen de que debería ya haber sido extraditado Jair Bolsonaro, pero bueno, la justicia de Brasil no lo requiere, todavía no hay antecedentes que puedan determinar finalmente si es que hubo una coordinación entre el ultraderechista y sus simpatizantes, pero de todas formas en Estados Unidos ya estos legisladores políticos del Partido Demócrata, el partido que pertenece el presidente Joe Biden, ya le han solicitado de que le retire esta visa A1, que es la visa con la que ingresó. Recuerda que ingresó como presidente de Brasil, pero ya al no tener ese cargo ya debería haber expirado esa visa. Así es que esa por una parte, y por otra, Ivo, también hoy día, mientras se estaba allanando las oficinas del ex secretario de Seguridad de Brasilia, ex ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, fíjate que se encontró un documento, un decreto firmado por Bolsonaro que básicamente buscaba instaurar el estado de defensa en la sede del Tribunal Electoral para revertir la victoria de Lula da Silva. Tuvo que responder Anderson Torres, que también está en Estados Unidos. La policía ya emitió una orden de captura. Él va regresando ya a Brasil. Dijo de que eran documentos que él los iba a destruir, de que de ninguna manera él iba a interrumpir, obviamente, el proceso de traspaso de mando, pero algo dice ahí y obviamente también es parte de la investigación. Hasta ahora las autoridades judiciales de Brasil no han querido decir nada respecto a este ítem, pero es muy grave que se encuentre un documento de estas características. Básicamente acá se iba a desconocer el triunfo de Lula da Silva e iba a interceder, de hecho, lo que dice este documento en el Tribunal Electoral de Brasil. Sí, es grave porque al menos, de hecho no se ejecutó, pero al menos estaba planteado ya como una posibilidad, era una carta que estaba ahí, al menos eso se pensó y si estaba firmado este decreto, lo podrían haber utilizado. Sí, bueno, sabemos que es una actitud que el expresidente saliente de Brasil hasta el día de hoy no ha reconocido su derrota, no estuvo en el cambio de mando y bueno, va a tener que enfrentar obviamente la justicia si es que finalmente se logra determinar si hubo una relación entre el ex mandatario y sus simpatizantes. Vamos a seguir con noticias de nuestra región, Ivo. En los próximos días, el 18 de enero específicamente, se va a cumplir ya 3 años del crimen de Fernando Báez Sosa, que es un joven argentino que fue brutalmente golpeado hasta la muerte por un grupo de rugbyistas. Hemos dicho que el juicio ya comenzó y se han conocido antecedentes claves en las últimas horas. Primero, que ya se rompió este pacto de silencio, habló uno de los acusados, ellos habían guardado silencio hasta el día de hoy, habló hoy día uno de ellos y ya se rompe el pacto de silencio. Y lo otro, que ya también se ha encontrado evidencia que incrimina directamente a estos 8 rugbyistas directamente con la muerte de Fernando Báez, que tenía 18 años cuando fue golpeado en un balneario en las afueras de Buenos Aires. Veamos el informe de este crimen horroroso que ha consternado a Argentina en el informe de Laura Soto. Es muy doloroso ver la sangre de mi hijo por todo lado, por todas las prendas. Se ve que le atacaron de toda manera. A Fernando nosotros lo tenemos muy presente en cada audiencia que nosotros nos sentamos ahí y Fernando está con nosotros. Han pasado 3 años desde que la vida de Graciela y Silvino se paralizó por completo luego de que su hijo Fernando Báez Sosa, de 18 años, fuera asesinado a golpes a las afueras de una discoteca en Argentina. Un caso que sigue conmocionando al país y cuyo juicio entró en una etapa clave. Este mes arrancó el proceso en la ciudad de Dolores, en el que sus padres exigen cadena perpetua para todos los implicados. 8 rugbyistas que ahora tienen entre 21 y 23 años y que nunca han mostrado una pizca de arrepentimiento por este macabro homicidio. Estamos cerca de la justicia y las pruebas son contundentes y creo que todos están implicados. Solo espero que le den la pena máxima. Son más de 170 testigos los que están citados a declarar para lograr determinar cuál fue el papel de cada uno de los acusados durante la madrugada de aquel fatídico 18 de enero de 2020.
Ese día, Fernando fue con sus amigos y su pareja a un evento en la discoteca Le Brick, ubicada en el balneario bonaerense Villa Gesell, donde estaban vacacionando. Fue al interior de ese recinto donde el grupo tuvo un altercado con los acusados, provocando la expulsión de ambos grupos, pero por distintas salidas del club nocturno. Los rugbyistas, por ejemplo, salieron por la cocina, tal como se muestran las cámaras de seguridad y un video grabado por uno de los imputados. Pero el incidente no quedó ahí. Fernando se encontraba en la vereda del frente del local cuando a eso de las 4:40 de la mañana fue atacado por la espalda. Mientras unos lo golpeaban y lo pateaban, otros evitaban que sus amigos lo ayudasen. Uno de ellos, de hecho, también resultó herido. Una bestialidad ver el después. Yo creo que lo peor de todo fue el después de la pelea, sobre todo para mí, que tuve todo el tiempo al lado de Fernando. 8 chabones que no pudieron controlar su ira o su saña con un negro de mierda, como ellos llaman. Eso, Tatiana, vos escuchaste una frase. Sí, quédate tranquilo, que yo me lo voy a llevar de trofeo. El ataque duró solo un par de minutos, pero la brutalidad fue tal que le causaron la muerte casi de manera inmediata. ¿Cuáles fueron esas causales de muerte? Traumatismo grave de cráneo por múltiples golpes. La verdad que es muy fuerte siendo padre ver a... Perdón. En un comienzo, 11 jóvenes fueron detenidos, pero uno de ellos no fue acusado y otros 2 terminaron siendo desvinculados del caso. En las audiencias se han analizado distintas pruebas, incluidos los videos registrados de ese día, como este en el que los agresores pasaron a comer a un local de comida rápida tras haber huido de la escena. Asimismo, están sus mensajes y audios enviados por un grupo de WhatsApp durante esas horas. Amigos, estoy acá cerca donde está el pie y están todavía los gritos, está la policía. Llamaron a la ambulancia, caducó. Pero fue en particular uno de los videos presentados este jueves el que le sacó una sorpresiva declaración a uno de los imputados, rompiendo el pacto de silencio que ellos mismos habían establecido. Se trata de Luciano Pertossi, a quien los peritos identificaron en este registro, a lo que él atinó a decir que no estaba ahí. Surgió la posibilidad de aclararlo y lo aclaró. Fue una declaración espontánea. Espontánea. El grupo está siendo juzgado por homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de 2 o más personas, delito por el que enfrentan cadena perpetua. El plan delineado se organizó rápido y velozmente, que ya tenían roles predeterminados. Se espera que las audiencias se extiendan hasta el 31 de enero, día en que se conocería el veredicto final por este brutal homicidio en el que los padres de la víctima y sus seres queridos todavía no encuentran consuelo. Tremendo caso, sí. Y ojalá que se aplique todo el rigor de la ley allá para estos jóvenes allá en Argentina. Vamos a cambiar de tema, algo que ya veníamos comentando en el día de ayer. Se complica la situación del presidente Joe Biden luego de que se descubriera un segundo lote con documentos clasificados. Son documentos, Ivo, que tú sabes, sí, no se deben llevar los mandatarios o máximas autoridades de un país para su casa. Y bueno, eso es lo que precisamente hizo Joe Biden cuando fue vicepresidente de Barack Obama. Esto lo comentábamos ya ayer con Mónica, Ivo, y fíjate, es bien complicado. Hoy día, por primera vez, el presidente Joe Biden habló en extenso sobre esta situación y ha escalado a tal punto que la Fiscalía General, el fiscal general, Merrick Garland, decidió designar a un fiscal especial para que investigue esta situación. Hoy día Biden, de hecho, estuvo señalando de que va a contribuir en toda la investigación posible, que se va a esclarecer este hecho, pero es bien raro, Ivo, porque claro, los periodistas hoy día le preguntaban a Joe Biden cómo es posible, cómo se le va a olvidar a un vicepresidente llevarse estos documentos que son súper delicados, que pueden poner en riesgo la seguridad nacional del país. Tienen que ver con las relaciones entre Estados Unidos e Irán, por ejemplo, con Estados Unidos, Ucrania, con el Reino Unido. Ahí estamos viendo el fiscal especial que va finalmente a investigar este proceso, y es bien peligroso porque la Cámara de Representantes está controlada por el partido opositor, el Partido Republicano, y hoy día, de hecho, ya su presidente, Kevin McCarthy, dijo de que no descarta la posibilidad de abrir una investigación legislativa contra el mandatario. De hecho, hoy día Biden incluso hasta bromeó. Dijo que hoy día
día se habían encontrado, claro, específicamente estos documentos, el segundo lote, en un garage. Pero Biden dijo, ahí guardo mis Corvette, mis autos, así que es muy seguro el garage para alguien intente robar finalmente estos documentos. Yo no sé si están las condiciones para bromear de ese tipo, pero bueno, vamos a escuchar lo que dijo precisamente Joe Biden respecto a este escándalo que lo tiene bastante complicado allá en Estados Unidos. Como dije a principios de esta semana, la gente sabe que tomo en serio los documentos y el material clasificado. También dije que estamos cooperando total y completamente con la revisión del Departamento de Justicia. Como parte de ese proceso, mis abogados revisaron otros lugares donde fueron almacenados documentos de mi tiempo como vicepresidente. Esa revisión terminó anoche. Descubrieron una pequeña cantidad de documentos de marcas clasificadas en áreas de almacenamiento y de archivadores en mi biblioteca personal. My personal library. Bueno, esto le ocurrió, recuerda Ivo, al expresidente Donald Trump, que, bueno, él de manera deliberada en todo caso, según hacen la diferencia de los demócratas con los republicanos, se llevó documentos a su mansión de Mar-a-Lago, incluía cartas que se intercambiaban con Kim Jong-un. Todos esos documentos tienen que entregarse una vez finalizado el periodo a archivos nacionales, algo que no hizo Biden. Un primer lote que fue encontrado en noviembre y que se supo la semana pasada nada más, había sido encontrado en unas oficinas del presidente en Washington, D.C. y el segundo lote está en su casa, en el garage en Delaware, así que está bien complicada ahí la situación. Esa es la gran pregunta. ¿Y quién finalmente es el responsable de no haber entregado? Si es que es el propio vicepresidente o algún funcionario, porque esos documentos finalmente estaban en la casa de Joe Biden en Delaware. Así que complicada la situación para el presidente demócrata allá en Estados Unidos. Y terminamos, Ivo, con una noticia que se conoció esta tarde. La hija de Elvis Presley, la única hija del rey del rock and roll, fue internada por un paro cardíaco, según informa el medio especializado TMZ. Más tarde, Priscilla Presley confirmó la noticia, escribió un comunicado, dijo que pedía privacidad, que pidió también que se rezara por la salud de su hija. No hay muchos antecedentes, está hospitalizada en un centro clínico de California. Ella tiene 3 hijos, tiene 54 años. Hace unos días atrás había participado, había estado presente en los Globos de Oro. Recuerda que Elvis Presley en la película fue una de las destacadas, el que interpreta de hecho al padre, a Elvis Presley, ganó como mejor actor y se le veía muy bien a Lisa Marie Presley, así que hay mucha preocupación respecto a su estado de salud. Ella es la única hija de Elvis Presley, es una de las más conocidas porque recuerda que se casó con Michael Jackson en su momento, tiene 3 hijos, después se casó con Nicolas Cage, un ojito tiene para elegir a su pareja. Y bueno, está internada, así que vamos a ver entonces cómo evoluciona Lisa Marie Presley, entonces, que fue internada de urgencias por un ataque cardíaco, por un paro cardíaco. De hecho, tuvo que ser reanimada por paramédicos que llegaron a tiempo, afortunadamente, a la vivienda y fue trasladada inmediatamente a este centro de urgencias allá en California. Vamos a estar obviamente atentos si hay alguna actualización sobre su estado de salud. Es la única hija de Elvis Presley. Imagínate toda la herencia que tiene Lisa Marie del rey del rock. Así es, vamos a estar porque está en estado grave, así que cualquier actualización, por supuesto, vamos a estar revisando. Mario Regada, muchísimas gracias por este reporte internacional, pero no te vayas, yo sé que tú estás ansioso de que vuelva el fútbol chileno, ¿no? Sí, obviamente. La liga... El campanil vuelve con todo a jugarse el ascenso. No me creí nada. No. Muchas gracias, Mario. Y con este exitazo de Shakira, nosotros ponemos fin a esta edición de CNN Prime, pero sigue en compañía de CNN Chile, por supuesto. Ya viene CNN Tiempo y después un nuevo capítulo de CNN Íntimo. Esta vez Matilde Burgos estará con Carmen Romero, la directora de Santiago a Mil. Jueves 12 de enero, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Prime. Que tenga muy buenas noches.